trayectoria de servicio público en la función pública nacional e internacional, pues ha sido secretaria general adjunta de las Naciones Unidas, elegida en 2010, administradora asociada del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Entre 2006 y 2010 fue directora regional para América Latina y el Caribe de esta organización, del PNUD. Y antes de incorporarse a Naciones Unidas fue vicepresidenta de Costa Rica entre los años 94 y 98. Se desempeñó en el gobierno de ese país, de Costa Rica, como ministra de Vivienda, ministra coordinadora de Asuntos Económicos y Sociales y viceministra de Finanzas. Ha participado en distintas iniciativas internacionales relevantes, como por ejemplo en el panel de alto nivel sobre financiación para el desarrollo, convocado por el entonces secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, en el año 2001, delegada de Naciones Unidas en la Comisión para la Reconstrucción de Haití, un grupo compuesto por el gobierno haitiano, el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y otros destacados socios internacionales. Es presidenta del Consejo de Administración del Instituto Internacional para el Medio Ambiente y Desarrollo, ¿no?, el IIED por sus siglas en inglés, que es uno de los think tanks más influyentes en el nexo entre desarrollo y medio ambiente, ¿no?, entre otras iniciativas. En los años 2014 y 2015 fue elegida como una de las 50 intelectuales más influyentes de América Latina, ¿no?, y ha sido también designada por la revista Forbes, ¿no?, como una de las 100 mujeres más poderosas de América Latina, ¿no? En el año 2021, finalmente, ha sido nombrada por el presidente de Argentina miembro del grupo de expertos internacionales del Consejo Económico y Social de Argentina. Rebecca Greenspan no solamente cuenta con una trayectoria, como hemos visto, muy relevante en materia de como funcionaria internacional y como responsable de políticas en su país, sino que además tiene una dilatada trayectoria académica. Y me gustaría mencionar, no aparece en esta reseña biográfica, pero sus importantes contribuciones en materia de economía del desarrollo y en materia de bienestar social, que han sido publicadas en distintos medios. Y finalmente decir que ha sido investida doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca, la Universidad de Extremadura y la Universidad Europea en reconocimiento a su trayectoria personal. Y lo último y no menos importante es que es miembro del patronato de la Fundación Carolina, ¿no?, donde siempre pues, ha hecho contribuciones muy importantes tanto desde el punto de vista intelectual como también para su sostenimiento y su actividad de intercambio académico y profesional. Yo quiero agradecer especialmente esta participación de Rebecca en el curso, no solamente porque va a permitir dar cuenta de un mandato que termina dentro de muy pocos días, sino también porque nos va a poder trasladar uno de los logros más importantes de la reciente cumbre iberoamericana que se celebró en Andorra. Y es la hoja de ruta que el sistema iberoamericano ha planteado para la salida de la pandemia, para una salida, ¿no?, resiliente, sostenible, justa a la crisis de la COVID-19. Y me gustaría destacar de esa hoja de ruta un elemento muy importante. Ella probablemente nos lo explicará con más detalle, ¿no?, y es el grado de consenso con el que se alcanzó. Todos los países de América Latina, todos los países del ámbito iberoamericano, incluyendo también a Portugal, España y Andorra, acordaron una hoja de ruta compartida, a pesar de las profundas diferencias ideológicas, a pesar de las fracturas políticas que existen entre esos países. Y esto es algo que tiene una enorme trascendencia en este momento, ¿no? Pero dejo a la propia Rebecca Greenspan que nos explique concretamente en qué consiste este ejercicio. Muchísimas gracias, Rebecca, y tienes la palabra. Muchísimas gracias, José Antonio, y bueno, agradecerte mucho esta invitación para participar en este curso con la WIMP y, por supuesto, agradecer mucho a la Fundación Carolina y a vos personalmente. Esta será una de mis últimas intervenciones como secretaria general iberoamericana, probablemente en el ámbito universitario la última, y por tanto es propicia esta ocasión para agradecerle a la Fundación Carolina todo lo que hace por la educación. ¿Se me oye bien, José Antonio? ¿Sí?
¿sí? Todo lo que hace la Fundación Carolina por la educación y por el acercamiento entre España y América Latina. Y la Fundación Carolina tiene una trayectoria incuestionable, de una relevancia enorme para todos los países de la región iberoamericana. Y además, tengo que agradecerle personalmente a mi gran amigo José Antonio Zanabria, ¿no? Por todo lo que hace desde la Fundación y por todo lo que ha hecho siempre en contribuir a la reflexión del devenir del desarrollo en los temas más importantes de pobreza, de desigualdad, de prosperidad económica con mucha más justicia social. José Antonio, de verdad, muchas gracias, porque todos nos hemos nutrido de tus contribuciones. Y yo creo que esa es la manera de empezar esta charla, una charla que nos permite reflexionar sobre el mundo. Ya no voy a decir desgraciadamente pospandemia, sino el mundo que va a ser una interacción entre pandemia y pospandemia, porque de la pandemia no nos vamos a librar tan rápidamente, ¿sí? Así que no podemos hablar de esto como si estuviéramos ya en la pospandemia, porque la pospandemia todavía no sabemos cuándo va a suceder y por tanto tenemos que hablar del mundo en este dúo de pandemia y pospandemia al mismo tiempo. Antes de entrar en esta materia, saludo pues a todos los estudiantes, les doy las gracias por darme esta oportunidad, por estar con ustedes. Siempre estar en el ámbito universitario con alumnos es muy refrescante y motivador. Bueno, yo quiero hacer referencia a lo que fue, digamos, la base de lo que comentaba José Antonio, que fue, José Antonio, vos me marcaste el tiempo, ¿verdad? Cuando me queden 5 minutos, por favor avísame para no pasarme del tiempo que tenemos. Quiero hacer referencia a lo que yo veo son las tendencias que estuvieron, digamos, en la base de la cumbre iberoamericana que tuvimos en abril en Andorra y que fue tan relevante porque habló de los temas más importantes y del contexto más importante en el que está la región, con algunos elementos que yo voy a ir desarrollando con ustedes durante mi charla. En términos de las propuestas, ¿verdad? Ahora, la verdad es que lo que yo veo son las tendencias, lo que yo veo es una cristalización de muchas tendencias que veíamos viendo, que marcarán el futuro de la región, y muchas veces estas tendencias preceden al COVID, por supuesto, pero sin duda alguna el COVID aceleró la dinámica que traíamos y produjo, en mi opinión, un salto cualitativo, pensando un poco en los saltos dialécticos, ¿no? Si me permiten la osadía, y ya esto me lo ha oído José Antonio muchas veces, yo creo que la pandemia que vivimos el año pasado fue el verdadero comienzo del siglo XXI, el momento en que entraron propiamente en el escenario histórico los factores que caracterizarán y marcarán este siglo. Porque los siglos no empiezan cronológicamente, el siglo XX no empezó un 1 de enero del 2001, ¿no? Sino un 28 de julio de 1914 con la declaración y el inicio de la Primera Guerra Mundial. Así que nos encontramos en un momento tal vez ya no de cambios rápidos, sino de cambios bruscos, que es un poco la época que estamos viviendo. Este es el comienzo de una nueva era que invalida, yo creo, de alguna manera todos los pronósticos anteriores, y por eso la importancia de la reflexión, porque tenemos que reflexionar mucho más sobre el momento que estamos viviendo. Hay que estudiar más, hay que investigar más y hay que reflexionar de nuevo sobre nuestra realidad. Así que mi objetivo esta tarde es hacer esto de manera esquemática para mantenerme dentro del tiempo que hemos pactado, ¿no? Ahora,
yo creo que mi presentación fácilmente se enmarca en el curso de la WIM, ¿verdad? Que tiene el título Las tres dimensiones, las tres transiciones, creo, ¿no? Que se llama la digital, la ecológica y la socioeconómica. Yo voy a hacer una cosa muy similar, solo que voy a añadir una cuarta dimensión en estas tres transiciones, que es la dimensión geopolítica, porque yo creo que eso también va a marcar mucho también todas las otras tres transiciones. Y dentro de la transición socioeconómica voy a hablar un poquito sobre la dimensión demográfica, que me parece que también es importante incluir dentro de lo que han visto los estudiantes, ¿no? Así que con esto yo creo que los estudiantes pueden tener una chuleta para vincular mis ideas con sus apuntes anteriores en este curso, ¿no? Primero el contexto, y por supuesto que el contexto para América Latina es dramático, para el mundo, pero para América Latina es dramática, porque la situación de nuestros países iberoamericanos es tremenda, ¿no? El dato que yo siempre doy es que a pesar de que Latinoamérica es menos que el 9% de la población mundial, en este momento representamos el 30% de los fallecimientos que se han registrado en el mundo. O sea, hay un sobreimpacto, un impacto exacerbado sobre América Latina de la pandemia. También la península ibérica, ¿no?, ha sufrido enormemente, pero en América Latina esto ha sido todavía mucho más fuerte. Y si lo vemos en el Producto Interno Bruto también, porque el Producto Interno Bruto de América Latina ha caído entre un 6 y un 11%, digamos, en ese rango con respecto a su situación anterior, ¿no? Este es el rango en que se han movido los países en términos del declive del Producto Interno Bruto, ¿no? Y si esto fuera poco, sabemos qué es lo que ha pasado en términos de el cierre del año 2020, ¿no? En primer lugar, tenemos el agravante que ninguno de nuestros países va a crecer en V. No es que vino la pandemia, tuvimos una caída dramática como esa y nos estamos recuperando a lo chino o a lo norteamericano, ¿no? No va a haber una V de recuperación en América Latina, no va a ser tan acelerada nuestra recuperación. Según el Fondo Monetario Internacional, vamos a recuperar el PIB per cápita después del 2022, o sea, probablemente, si acaso a finales del 2023, ¿no? Cerraremos el 2022 todavía por debajo, un 25% por debajo del PIB que teníamos a finales del 2019. Los datos para la península ibérica son mejores porque probablemente a principios del 2023 ya España recuperará pues su caída y llegará al PIB prepandemia, pero nuestros países no. Y las consecuencias sociales ustedes saben que han sido enormes. 3 datos nada más para no detenerme demasiado en ello. Uno, según la CEPAL, nosotros hemos retrocedido 20 años en los números de pobreza extrema, 20 años, 12 años, más de una década en términos de pobreza moderada. Hemos perdido alrededor de 3 millones de pequeñas y medianas empresas en América Latina. O sea que nuestro tejido empresarial, que también es nuestro tejido social, porque las pequeñas y medianas empresas son las que dan empleo en América, la mayor parte del empleo en América Latina. Y un dato que a mí me tiene realmente alarmada, José Antonio, alarmada, es que de acuerdo a los primeros estudios sobre el tema educativo, Nora Lustig y sus colegas que hicieron un análisis de cohortes para ver qué es cuál es la proyección. En ellos dicen que vamos a llegar a las desigualdades que América Latina tenía en materia educativa en 1960, o sea, en los años 60. Esa es un retroceso que si se da, sería una catástrofe, porque sería
una catástrofe generacional. Tanto, y esto es así tanto por el acceso a la educación, por las brechas educativas para la educación a distancia, como por la calidad que están recibiendo sus estudiantes, por los días que han perdido, pero lo más alarmante es la salida de niños, niñas y jóvenes del sistema educativo, cosa que nos pasó en los años 80 y que tardamos más de 30 años en recuperarnos. Así que si acaso se puede presentar un panorama más dramático, yo creo que es muy difícil presentarlo, ¿no? Y hemos perdido alrededor de 30 millones de empleos en América Latina de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo. Yo también cuando digo esto, José Antonio, me pregunto si también nos engañamos cuando hablábamos de desarrollo, ¿no? Porque cuando uno pierde en un año o en un año y medio, ¿no? 20 años de progreso es porque todo era muy frágil, porque nuestra economía excesivamente informal, la falta de protección social y de seguridad social que tienen los ciudadanos, de ahí vuelve a hacer aguas y vuelve a decirnos que ese es un desarrollo demasiado frágil para que lo llamemos desarrollo. Y vamos a tener también en esta oportunidad que medir distinto, porque si seguimos midiendo igual, vamos a seguir cometiendo los mismos errores, vamos a seguir tomando las políticas equivocadas, ¿no? Y esto es así con respecto a la medición de pobreza, es así con respecto a la medición del desarrollo, y por tanto yo creo que esta debe ser una oportunidad, además para librarnos de lo que nosotros hemos llamado la tiranía de los promedios en América Latina, donde en sociedades desiguales como las nuestras, los promedios ocultan más de lo que revelan, y por lo tanto no pueden ser la medición por medio de la cual tomemos nuestras decisiones. Entonces, termino. Es imposible, o sea, pensar en un panorama desde este punto de vista más serio hacia el futuro, pero al mismo tiempo yo tengo que decir que es imposible extrapolar cambios tan bruscos. No podemos hacer proyecciones fácilmente, ¿no? Y hay razones para la preocupación, como he dicho, pero como voy a ir ahora a decir, también hay razones para el optimismo. A lo que aludo en esta charla. O sea, las oportunidades y los riesgos están ahí, son claros. Yo también voy a hablar de las oportunidades, y lo que estoy diciendo es que no está escrito que América Latina tenga que tener otra década perdida, que es lo que la mayoría de las proyecciones nos dicen en este momento, ¿no? Depende de lo que hagamos, y yo creo que la peor desmovilización y el peor mensaje es que no hay nada que hacer, ¿no? Y por tanto yo creo que es muy importante también ver el lado de las oportunidades y de las transformaciones para poder tomar las decisiones hacia el futuro. Y con esa idea también, y con planteamiento fue que fuimos a la cumbre iberoamericana. Ahora, empiezo rápidamente por las transformaciones. Solo digo que en términos de la transformación digital, que es un tema de ustedes, yo no me voy a detener más ahí porque probablemente ustedes han visto mucho más de ello, pero solo quiero decir que la pandemia nos metió en un fenómeno que algunos llaman innovación obligada, ¿verdad? Había que digitalizarse, había que innovar obligadamente durante este proceso, y América Latina lo hizo, lo que quiere decir que tiene reservas especiales para hacerlo, ¿no? El e-commerce creció en América Latina enormemente, tuvimos una transición digital acelerada. Hoy, en el 2020, el e-commerce ya representó un 10% de todas las transacciones comerciales en la región, el doble de lo que era en el 2019. La velocidad de los cambios en términos de la difusión y el acceso a la tecnología fue enorme, y cerramos, pero, o sea, esa es una buena noticia. El problema son las brechas de desigualdad, porque no todo el mundo tuvo el acceso, como bien lo dije en educación, a las tecnologías dentro de este panorama. Pero hay una cosa además muy importante que pasó y que yo quiero mencionar antes de pasar a lo demás.
es que América Latina tenía buena penetración digital, no es que tenía mala penetración digital, pero usábamos la penetración digital más para las redes, para el ocio y la comunicación simple y no para el trabajo. Los que no se habían digitalizado para dar un cambio, un salto cualitativo en términos de productividad eran las empresas. Y eso cambió durante la pandemia. Y esa es una gran oportunidad para mejorar la productividad y además las posibilidades de las pequeñas y medianas empresas que lograron hacer esa transformación. Porque de lo que hay que hablar no es el qué producir, sino el cómo en esta era. Y por lo tanto, esta es una oportunidad para impulsar ese salto dentro de la región. Pero para ello hay que democratizar el futuro digital. Hay que democratizar el futuro digital. Hay que ayudar a la transformación de las pymes que necesitan crédito sin duda, que necesitan apoyos que no sean endeudamiento y que necesitan la transformación de sus modelos de negocios. La otra prioridad, sin duda, es la educación, incluyendo la educación técnica, ¿no? Hay que evitar la deserción, mejorar la calidad lograr el acceso de los jóvenes y de los niños y niñas. Y en tercer lugar, hay que mejorar la infraestructura. Déjenme darles estos datos de desigualdad en América Latina. 3 de cada 10 personas no tiene acceso a Internet. 81% de los hogares más ricos está conectado, pero solo el 38% de los más pobres. Solo el 20% de los trabajos se pueden realizar desde casa, ¿verdad? En los países desarrollados, en España, en Estados Unidos, es más del 40%, ¿no? Y por tanto eso refleja las brechas todavía que tenemos en la región. Y por lo tanto la inversión en infraestructura para la democratización sigue siendo importante. Bien, segunda razón para el optimismo, la transición ecológica, como bien lo dice el título del curso de la UIM. Y esta es una gran oportunidad para América Latina, no al revés, ¿no? La pandemia ha catalizado estas tendencias de la economía de los colores. Cuando yo estudiaba, la economía no tiene colores, no tenía, ¿verdad? Ahora hablamos de la economía azul, de la economía verde y de la economía blanca, de los cuidados y de la economía de la cultura y la innovación artística, como es la economía naranja. Bueno, en menos de 2 años el mundo triplicó la proporción de la economía mundial comprometida con alcanzar las metas de 0 emisiones netas. O sea, llegamos a un 75% de la economía mundial comprometida con este objetivo. Si los países cumplen sus pactos, la electricidad pasará de representar el 20% del total de la energía producida hoy al 50% en el 2050. Y esta transición es la transición de las renovables, que son las que tienen mucho que ganar en esa transición. El costo de las energías renovables se ha ido para abajo, ya compiten en costo con las energías fósiles. El problema que tenemos con las fósiles ya no es el costo, son los subsidios que reciben las fósiles, ¿no? Y contamos con muchos avances importantes en tecnologías de almacenamiento y en las baterías, que ha sido como el obstáculo que han tenido las energías renovables. Así que esto es una gran oportunidad para América Latina. Las únicas energías que crecieron durante la pandemia fueron las renovables, de acuerdo a los datos de IRENA, y dice IRENA, que es el Instituto de Energías Renovables, que las renovables adelantarán a los combustibles como principal fuente de energía en el 2025, ¿no? Entonces aquí creemos que Iberoamérica está especialmente posicionada para aprovechar este auge. América Latina tiene una de las matrices energéticas mejores, ¿verdad? En este sentido, 75% de nuestra energía eléctrica es renovables, y somos la región que más trabajos podrían generar por peso invertido en renovables o por dólar invertido en renovables, y por tanto ahí hay una gran oportunidad para el crecimiento, y un crecimiento distinto, porque no se trata del crecimiento de antes, ¿no? Tenemos compañías pioneras en este sector,
una población consciente, porque tenemos una ciudadanía que considera el tema de la biodiversidad y de la transición ecológica como fundamental. Tenemos las mayores reservas del mundo en los minerales esenciales para esta industria y por lo tanto podríamos invertir en sostenibilidad, y invertir en sostenibilidad hoy es invertir en Iberoamérica. Así que las cadenas de valor en las que tengamos que pensar hacia el futuro tienen que ser esas, las cadenas verdes y azules para esta transición. Y además nos permite la diversificación de nuestra estructura productiva, ¿verdad? Aprovechar esta oportunidad para hacer lo que no hicimos antes, para una mayor integración regional, para mayor valor agregado en lo que producimos, para una mayor diversificación de nuestra estructura productiva. Tercera transformación, dije que iba a incluir la geopolítica, ¿no? Y aquí, esto no va a ser fácil de manejar, esta tensión entre China y Estados Unidos, pero como ha dicho José Antonio muchas veces, nosotros no tenemos por qué caer en un juego de polarización y de una nueva guerra fría en nuestros países. Entonces veamos qué es lo que esto representa para nosotros. En primer lugar, China, de acuerdo a los últimos datos que he visto, China se ha adelantado 5 años del momento en que China va a pasar a Estados Unidos como primera potencia mundial económica. O sea, de aquí al 2028 se espera que China duplique su Producto Interno Bruto. Miren, esto es como meter otra China en la economía mundial, para que tengamos idea de lo que esto significa, ¿no? China va a pasar de 15 billones a 30 billones de dólares en su Producto Interno Bruto. Este es el crecimiento bruto más acelerado de la historia, José Antonio, ¿no? ¿Verdad? Nunca ha habido un fenómeno así, ¿no? Y esto puede desatar otro ciclo importante de materias primas para América Latina que puede beneficiar especialmente a los países del sur. Yo no voy a hablar de un superciclo de materias primas como a principios del año 2000, porque va a ser más atenuado que lo que fue entonces, pero ya muchas de las materias primas y los alimentos en América Latina han recuperado totalmente lo de la pandemia, están inclusive siendo superiores a ese momento. Así que esa es una gran oportunidad para nosotros, ¿no? El sur se puede ver beneficiado de esto, ojalá que lo aproveche mejor que el superciclo anterior, donde no cambiamos nuestra estructura productiva y se habló entonces de una reprimarización de nuestras economías, ¿verdad? Podríamos aprender de ello y hacerlo mejor ahora. Por otro lado, los países del norte de América Latina se van a beneficiar del dinamismo de Estados Unidos y también de lo que ahora se ha dado en llamar el nearshoring o el reshoring, que va a ser importante para algunos de estos países en este momento, además también por la tensión entre Estados Unidos y China, que puede beneficiar precisamente ese nearshoring, ese reshoring. Así que esto es un reto complejo para nosotros, sin duda. Hay un refrán que dice: para bailar con elefantes se necesita tener mucho cuidado, ¿no? Pero América Latina va a estar presionada por Estados Unidos y por China, y por supuesto, si estamos desunidos, pues será mucho más difícil negociar con China los términos de ese comercio, ¿verdad? Distinto a lo que fue el 2000, y poder no caer en esa tensión, en esa guerra fría entre Estados Unidos y China, que van a tender a influirlo todo, ¿no? Y ahí viene Europa. Europa tiene que ser para nosotros un tubo de escape, de oxígeno, porque es preferible un triángulo que un sándwich, ¿verdad? Y nosotros no queremos quedar ensanduichados en esa geopolítica. Y paso a la transformación demográfica, ¿no?
que a mí me parece importante, ¿no? Mi generación, que es la generación de los baby boomers, sucedió entre los años 55 y 60 del siglo pasado, ¿verdad? Y tuvo su, digamos, su apogeo en términos de las presiones para lograr más libertades civiles en los 70s, cuando éramos universitarios y teníamos 20 años, la vuelta a la democracia a finales de la década de los 70 y en los 80, la transformación económica de los 90, la internalización y el uso masivo de computadoras en nuestros países. O sea, fue una generación que tuvo ese impacto. Bueno, ahora tenemos la generación millennial, ¿no? Que tuvo su pico entre 1988 y 1993. Y si usamos el 91 como pivote, ¿no? Podemos hacer el mismo ejercicio. Los jóvenes que nacieron en el 91 están cumpliendo 30 años este año. Y uno no se pregunta cómo ha sido la vida de esos jóvenes, ¿no? Porque eso dice mucho de lo que tenemos como generación. Entonces, esos jóvenes vivieron una niñez y una adolescencia magnífica, porque fueron los años de expansión del mundo, ¿no? Una generación que está sobreeducada, dicen algunos, pero con el problema de que está subempleada, porque después de ese momento lo que les ha tocado son crisis, ¿no? Estalló la crisis financiera del 2009, el que se graduó en el 2014 estaba en una economía ralentizada, ¿no? De poscrisis, y ahora viene la crisis del COVID. Y todo esto ha hecho que esa generación millennial ganen menos de lo que ganábamos nosotros a su edad, les cueste más comprar su propia casa o independizarse, esté más endeudada. O sea, que la desigualdad intergeneracional ha crecido. Pero como decía antes, esta generación también tiene una gran contribución que hacer, y la pregunta es ¿cómo? Porque están llegando ya fuertemente a la política, y la pregunta es ¿cómo serán? ¿Cómo serán los millennials como presidentes, como ministros, cuando dirijan empresas? Si vamos a cambiar a alguien, si va a ser una generación de verdad más feminista, más ecológica y más productiva que nosotros, ¿no? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, y cómo hacer para efectivamente que esas oportunidades para transformar el mundo estén ahí. Yo soy optimista con respecto a esta generación. Hay suficientes razones para pensar que las respuestas pueden ser positivas y esperanzadoras con respecto a esta pregunta, y yo cada vez que veo a esa generación, me parece que es una generación que se aprovecha más las oportunidades y si les abrimos los espacios, van a ser una generación que pueda tener un boom verde, un boom digital, un boom joven, un boom feminista, un boom abierto al mundo, y yo creo que esa debe ser una razón de optimismo. No tengo tiempo para desarrollar las amenazas, pero quiero mencionarlas, si me permitís, rápidamente, José Antonio, porque las amenazas son muchas, ¿no? Y aquí viene la cumbre. La primera amenaza son las vacunas y el acceso a las vacunas. Y lo que hemos visto, tristemente, es insuficiente. América Latina ha tenido un acceso limitado a las vacunas. Se han aplicado 330 millones de vacunas en América Latina, un 10% menos de las que ha aplicado Estados Unidos con la mitad de la población, ¿verdad? O sea que el tema de la distribución de las vacunas, del acceso equitativo, de la vacuna universal, ya los países que pueden hacerlo están pensando en la tercera dosis, y no hemos logrado darle la primera dosis a la mayoría del mundo. Y esto, el problema es que como estrategia de sobrevivencia de la humanidad es absurda, ¿no? Porque el virus va a seguir mutando, ya vemos lo que está haciendo la mutación delta y lo que está haciendo esa variación, y eso va a seguir pasando porque la mayoría del mundo no ha llegado a vacunarse, no hemos podido llegar a ninguna fórmula de inmunidad de rebaño. España hizo una promesa en la cumbre de comenzar a dar, cuando tenía vacunada el 50% de su población, comenzar a dar vacunas
a América Latina y lo ha cumplido. Y lo ha hecho, en mi opinión, de la manera que hay que hacerlo. Lo ha hecho a través del mecanismo multilateral, a través de COVAX, no decidiendo bilateralmente a quién, sino poniéndole en el pool para poder dárselo a los países que menos han tenido acceso, que más necesitan. Y así que, la verdad, varios dedos arriba por España, porque Estados Unidos ha dado menos vacunas, ha prometido menos a América Latina que España y tiene más, ¿verdad? La élite Latinoamérica está yendo a Estados Unidos a vacunarse y vacunan a todo el que llega, pero no las mandan, ¿verdad? Han mandado muy pocas y además lo hacen bilateralmente, no a través del mecanismo multilateral. El segundo riesgo es el riesgo del financiamiento externo y aquí también fue muy fuerte la cumbre en términos de nuevos mecanismos de financiamiento para los países en desarrollo, incluyendo a los países de ingreso medio, que son la mayoría de los países latinoamericanos. Aquí también España jugó un rol principal. Ahí con la Fundación hemos hecho, la Fundación Carolina, hemos hecho un gran trabajo y seguimos empujando al mundo, que acaba de aprobar la emisión de derechos especiales de giro más grande de la historia, 650 billones de dólares, 650 mil millones, billones norteamericanos, pero la distribución de esos derechos especiales de giro beneficia a los países que no necesitan más reservas y por lo tanto nosotros estamos contentos pero insatisfechos porque creemos que hay que seguir presionando para que se cedan los derechos especiales de giro de los países que no los necesitan a los países que los necesitan para hacer lo que tenemos que hacer. Y el tercer problema, no tengo tiempo para nada más, pero el tercer problema, perdón, es la política. Y aquí yo tengo que decir que estoy muy preocupada, porque tenemos una ciudadanía que con razón está descontenta. Y la pregunta es si vamos a poder canalizar ese descontento para lograr una transformación. Necesitamos un nuevo pacto, un nuevo contrato social en América Latina. Y yo sé que cuando uno dice esto, muchos dicen, bueno, pero eso, ¿cómo se come? ¿Qué significa? Bueno, es un contrato social que tiene que tener un pacto social y un pacto fiscal, ¿no? En la región latinoamericana. Pero no va a haber pacto fiscal si no nos ponemos de acuerdo también a dónde van a ir esos recursos, porque la gente está descontenta también por la falta de transparencia y por la corrupción en nuestra región. Y eso hay que decirlo con todas las letras. Así que no hay pacto fiscal si no hay pacto social, porque esas dos cosas tienen que venir juntas, el lado de los ingresos y los gastos al mismo tiempo. Y tenemos que terminar las tareas del siglo XX, la universalización de la salud, de la educación, de la seguridad social, que prometimos no se ha dado. Acabar con la informalidad y la vulnerabilidad de los amplios sectores de América Latina es absolutamente necesario. La política importa y esto es parte de la política. Tenemos un superciclo electoral al frente de nosotros en los próximos 2 años. Van a cambiar mucho los gobiernos y la pregunta es si van a poder efectivamente canalizar institucionalmente las demandas de la población, abriendo el diálogo y los espacios para un entendimiento distinto, para poder tener un siglo distinto que, como dije, ha empezado con esta pandemia que nos ha puesto ante el espejo de nuestras propias debilidades, de lo que no hicimos y de lo que creímos que teníamos, pero que perdimos muy rápidamente. Muchas gracias, José Antonio. Pues muchas gracias, Rebeca, por esta espléndida intervención. Yo destacaría, dentro de su extraordinaria riqueza, 3 aspectos que has mencionado, si se me permite digamos, hacer un recordatorio de algunos de ellos, ¿no? En primer lugar, la relevancia que le has dado efectivamente al factor demográfico, al cambio que se está dando en América Latina en particular,
con esta nueva generación, ¿no? Y lo que esto representa. De hecho, hacías una pregunta importante, es decir, ¿cómo va a ser la política? ¿Cómo van a protagonizar estos actores la política? Y me permito decir que ya algunas respuestas estamos teniendo, porque de hecho, digamos, los jóvenes y en particular las mujeres, ¿no?, se están configurando como sujetos políticos fuera de los partidos, de manera desarticulada, pero sujetos políticos muy importantes en algunos de los procesos de cambio que está viviendo la región, ¿no? Quizás tenemos ejemplos de todo tipo. Uno de ellos es el caso de Chile, ¿no?, donde ha aparecido una generación de independientes no neutrales, ¿no?, como se denominaban en las candidaturas para la Convención Constitucional, que han supuesto una llamada de atención a los partidos tradicionales, ¿no? Y han puesto de relieve que hay efectivamente una nueva generación que está dispuesta a hacer política de una manera distinta. En otros países de la región también están presentes estos actores, pero no se ha logrado, digamos, encauzar esos procesos de participación, ¿no?, como en el caso de Chile, ¿no? Pero los hemos visto presentes en las manifestaciones, en las protestas ciudadanas, en Perú, en Colombia, en Guatemala, ¿no?, con las dificultades que encierran esos sistemas políticos, unas respuestas que no han sido como la del caso que he mencionado, o también, ¿no?, militarizadas, represivas, que no permiten encauzar institucionalmente. Entonces, ese sería un elemento que, desde luego, que ha señalado el papel de los jóvenes, añadiría de las mujeres como sujetos de cambio en la región. El segundo elemento que has mencionado es extraordinariamente importante, ¿no?, y no podemos obviar la dimensión geopolítica. No la incluimos en el título del curso, pero efectivamente y te agradecemos la llamada de atención en el sentido de que forma parte de un marco ineludible. Hicimos una referencia a ello en la inauguración, ¿no?, y es que tenemos que gestionar interdependencias a escala internacional, tenemos que hacer frente a riesgos globales, pero no podemos ignorar tampoco las dinámicas de poder, esa transición de poder que se está dando en el sistema internacional. Y tanto para la Unión Europea como para América Latina resulta difícil actuar en ese nuevo escenario, en el que hay que hacer frente a esas tres lógicas simultáneamente, la del poder, la de la interdependencia y la de los riesgos. Has llamado la atención sobre un hecho que es muy importante, y es la convergencia casi natural, ¿no?, que se da entre América Latina y la Unión Europea frente a esta lógica, en parte impuesta, ¿no?, o este discurso peligroso y errado, ¿no?, de nueva Guerra Fría. Efectivamente, si se trata de crear espacios para estas transformaciones, espacios en la geopolítica para estas transformaciones, la Unión Europea y América Latina tienen casi la necesidad, el imperativo de trabajar juntos. Y la tercera dimensión que has planteado también es extraordinariamente importante, ¿no?, porque no podemos obviar una problemática que, aunque tiene distintas manifestaciones, es una problemática compartida, y es el descontento de la ciudadanía con los sistemas políticos. O sea, las encuestas de opinión que nos permiten comparar, ¿no?, yo qué sé, Gallup, Ipsos Mori, latinobarómetros, eurobarómetros, coinciden en un cuestionamiento generalizado de las élites. Hay una pregunta que se está haciendo y que en estas encuestas, y es en qué medida se piensa que se está gobernando para unos pocos, que el sistema político está amañado literalmente en favor de los ricos y los poderosos. Y la proporción de ciudadanas y de ciudadanos que responde que sí a esta pregunta es, tanto en Europa como en América Latina, con diferencias por países, es muy alta, ¿no? Es decir, hay una cierta idea de captura de políticas por parte de las élites y que la democracia no está sirviendo a las mayorías a las que debe responder. Y más allá de las diferencias, el hecho es que este es un problema común y que tenemos que abordar también conjuntamente. Es muy difícil promover estas transiciones si no hay una agenda, efectivamente, ¿no?, para promover una democracia que sea más inclusiva, que sea más legítima por parte de la ciudadanía. Bueno, has dicho muchas otras cosas muy valiosas, pero digamos yo quisiera mencionar estos tres aspectos. Y si lo tienes a bien, daríamos ahora paso a una ronda de preguntas, de comentarios por parte de los y las participantes para que, digamos, puedan dialogar contigo. Entonces, yo invitaría a quien quiera hacer una intervención, podemos hacer dos cosas, la puede hacer desde su sitio, yo la reproduzco, la traslado a la secretaria general, o bien puede aproximarse, ¿no?, aquí,
y dirigirse al micrófono, a la cámara, para que la secretaria general pueda verlo y dirigir directamente su pregunta desde el campo de visión de la cámara que tenemos aquí delante. Así que se abre el turno y quien quiera intervenir pues puede hacerlo. Sugiero que de esta última manera. Pues por favor, si quieres acompañarnos y formular la pregunta desde aquí, sí, tenemos una primera pregunta que te van a formular a continuación. Bueno, yo sobre todo, al hilo de las intervenciones de tanto el profesor como de usted, me fija mucho sobre todo el tema del descontento político, y yo creo que Argentina, con el movimiento sobre todo feminista, lo de los pañuelos verdes a través de la legalización del aborto, o el movimiento independiente no neutrales con la estallido social, que también fue parte de los estudiantes, a mí me preocupa una cuestión que me gustaría saber vuestra opinión, y es la posición que han tomado ciertos países que han sido negociadores pero no firmantes de los acuerdos de Escazú, de los compromisos verdes que fue impulsado por la CEPAL, quiero recordar. Entonces, ¿qué posición toma, digamos, la ciudadanía y sobre todo toda esta vorágine social que está existiendo? Porque es verdad que en Chile, ante el nuevo desafío de la Constitución, del proceso constituyente, hay bastantes reclamos que no se están cumpliendo. O también, por ejemplo, países como Perú, con la nueva presidencia de Pedro Castillo. Bueno, ¿cuál es la posición de la SEGIF en las políticas de tanto de desarrollo como también las políticas de relaciones diplomáticas y de actuar de vocífero, también de portavoz de las reclamaciones sociales de la ciudadanía? Y desde vuestra posición académica, ¿cuáles son, digamos, las respuestas que tienen que dar estos desafíos en la mira especialmente de los acuerdos de Escazú? Pues si te parece, Rebeca, si quieres responder a esta pregunta mientras se va formulando la siguiente. Sí, se imaginan que además, como el acuerdo de Escazú es en Costa Rica, por si no sabían, y se ha dado la paradoja, ¿verdad?, de que entró en vigor el acuerdo de Escazú y Costa Rica todavía no lo ha aprobado, ¿verdad? Ha habido un gran debate en mi país y lo pongo de ejemplo porque Costa Rica ha sido un líder en términos de la transformación ecológica y del cuidado y la vida en armonía con el medio ambiente, y aún así el acuerdo de Escazú ha encontrado con grandes resistencias, ¿verdad? Y ahí yo creo que viene uno de los dilemas más importantes de esta transición, que es que las estructuras que nosotros hemos creado para regular la conducta, ¿verdad?, de los agentes económicos responden de manera muy debilitada ante los intereses, y por tanto lo que tienden es a hacer muy lentos todos los procesos. Entonces se genera un descontento general, ¿no? Son instituciones que requieren de mucha más fortaleza para poder crear el espacio necesario para que la regulación se cumpla y suceda. Y ahí viene también el papel de la ciudadanía, ¿no? Y claro, los mismos intereses están en contra de una participación mucho más activa de la ciudadanía, porque esa participación ciudadana empuja precisamente en una dirección contraria a esos intereses. Yo creo que tenemos que ser claros que en las transformaciones unos pierden y otros ganan, y los que pierden no quieren perder, ¿verdad? Si bien todos vamos hacia un bien mayor, lo cierto es que las resistencias que se generan se han generado también en el acuerdo de Escazú, cuyo principal pilar es la participación ciudadana en las decisiones ambientales, ¿verdad? Yo sinceramente, y aquí tal vez, José Antonio, yo creo que se abre un espacio de debate, porque no es que hay un modelo, ¿verdad?, sino un espacio de debate en el sentido de cómo nosotros podemos generar mayores espacios de diálogo, no solo de presión, para poder hacer las transiciones que tenemos que hacer.
si me permites, yo voy a ser muy sincera, ¿no?, en esto. O sea, por un lado, necesitamos una ciudadanía activa, ¿cierto? Porque si no, las transformaciones no se van a dar. Y el Acuerdo de Escazú ayuda en esa dirección. Ahora, necesitamos una ciudadanía activa que sepa dialogar y negociar. Porque para poder ser propositivos no podemos ser solo defensivos. Y a mí me parece que ahí hay un tema que plantearnos con la ciudadanía y con las organizaciones ciudadanas, ¿no? Que cuando planteamos una agenda que no es negociable, entonces solo hay polarización. No hay capacidad de moverse hacia adelante usando la presión como palanca para mover toda la agenda hacia adelante, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un tema que no hemos resuelto. El Acuerdo de Escazú tampoco lo resuelve. Da la participación, pero no resuelve los espacios de diálogo. Y yo creo que ahí hay una reflexión que tenemos que hacer. ¿Cómo poner esos espacios de diálogo? Mencionaba el estudiante, perdón que no vi el nombre, David, mencionaba David también los temas, por ejemplo, del movimiento feminista, ¿no? Donde también hay esa presión. Si no hubiera sido por el movimiento feminista, no estaríamos donde estamos, yo no estaría donde estoy, ¿no? O sea, que ese movimiento de la ciudadanía y de la organización en la movilización social es un factor fundamental para el cambio. Ahora, una vez que logramos instituciones dentro de los gobiernos para avanzar esa agenda, ese movimiento tiene que poder apoyar las instituciones para también hacer el cambio desde adentro, ¿no? Y estas instituciones siguen siendo débiles. O sea, todas las instituciones de transformación que requieren de la participación ciudadana y del movimiento social, me parece que hay que repensarlas, que hay que fortalecerlas para que el diálogo pueda suceder, porque si no, solo tendremos movimientos defensivos y no propositivos. Y ahí yo creo que puede haber uno de los escollos que tengamos que ver, sabiendo cuál es el juego de poder, ¿verdad? Que hay intereses que no quieren que nada de esto suceda y que va a haber una gran discusión política. Y América Latina lo va a vivir, porque, como dije, en los próximos 2 años, en estos 2 años entramos a lo que hemos llamado el superciclo electoral de América Latina, donde habrá muchas elecciones, muchos cambios de gobierno, y por lo tanto la pregunta es si podemos meter en la agenda política, en la discusión política, los temas de los que estamos hablando, sin que eso nos lleve solo al enfrentamiento y a la polarización social. El tema de la polarización, como hemos visto, es complicado. Miren, o sea, Perú es un ejemplo muy interesante, porque Castillo entró a la segunda vuelta, ¿ustedes saben con qué porcentaje de los votos? El 14%. El 14%. Entonces quiere decir que hay una gran cantidad de gente que vota no por el first best, sino por el second best, pero que no queda satisfecha. Entonces la legitimación de los gobiernos para poder imponer una agenda queda en entredicho. Está dividido en dos la sociedad, porque se gana por muy poquitos votos, pero además no solo está dividido en dos, sino que hay una gran cantidad de gente que no encontró una alternativa política para poder manifestarse. Y eso debilita los sistemas democráticos. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son, cómo creamos esos espacios de conversación, de diálogo en la sociedad para poder avanzar en los temas con una base social mucho más amplia, ¿no? Muchas gracias, Rebeca. Como de momento no ha aparecido ninguna pregunta, yo tenía una. Hay una cuestión a la que has aludido en tu intervención y que es extraordinariamente importante y de cara a la agenda de los próximos meses, y es el uso de esta emisión extraordinaria de derechos especiales de giro, que efectivamente es una emisión sin precedentes, ¿no? De equivalente a 650.000 millones de dólares, ¿no? Cuando uno la mira en términos relativos no es tan grande,
porque solamente en el ámbito de la Unión Europea nuestro fondo de recuperación, nuestro Next Generation, tiene 750.000 millones de euros y el punto de partida en relación a países en desarrollo, bueno, pues no es tan negativo, ¿no? Y las cifras que se han manejado en Estados Unidos respecto al estímulo, a la respuesta frente al COVID, pues se sitúan en torno a los 3 billones de dólares, billones en castellano, trillions en inglés, ¿no? Que son cifras verdaderamente también sin precedentes, ¿no? Y ha señalado un aspecto muy importante, es que además esos 650.000 millones de dólares paradójicamente se distribuyen de una forma muy asimétrica, es decir, van más por la distribución del voto, la distribución de las cuotas en el FMI, van más a quienes menos lo necesitan. Por lo tanto, sin quitarle la importancia a la inyección que representan las reservas de los países en desarrollo, la parte que les corresponde, pues son recursos muy limitados para hacer frente a la pandemia y financiar las inversiones necesarias para la recuperación. Y la propuesta que se ha planteado, muy oportuna, es el uso, ¿no?, de los DEG no empleados por países avanzados para financiar una suerte de fondo de recuperación para los países en desarrollo. Varias discusiones aquí. La primera de ellas es si, además de los países más pobres, no hay que ocuparse también de los países de renta media, ¿no?, necesitados también de recursos para hacer frente a la pandemia y a la recuperación. Segunda cuestión es a través de qué instrumentos va a hacerse esto, porque una de las propuestas que se está haciendo hasta este momento es que esto se canaliza a través de las facilidades, de algunas de las facilidades del Fondo Monetario Internacional, lo que nos lleva pues a un debate sobre la condicionalidad, ¿no?, de esa institución y la forma en la que esto debe hacerse. Podemos encontrarnos también con una situación paradójica, ¿no? En la Unión Europea, también en términos de comparación, no solamente hemos financiado el fondo, sino que además hemos activado la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es decir, para que los Estados miembros no se vean constreñidos en materia de gasto y, además de los fondos europeos, puedan aportar también recursos nacionales. Bueno, entonces, si estos DEG se canalizan a través del FMI, de una facilidad, pues quizás habría que pensar en un modelo, una matriz de política que yo me pregunto hasta qué punto está en la cultura del FMI, ¿no? Que es más bien muy restrictiva, ¿no?, en esto. Y la tercera cuestión que se plantea, ¿no?, es si, más allá de la condicionalidad en materia fiscal, si habría que introducir algún tipo de condicionalidad o algún tipo de estímulo para que efectivamente, además de responderse a la pandemia, ¿no?, del gasto más inmediato, que todavía hoy es muy importante porque todavía sigue habiendo muchísimos casos, todavía sigue habiendo una emergencia sanitaria. No estamos hablando de pospandemia cuando, como bien has dicho, todavía tenemos la pandemia, casi no distinguimos en olas en América Latina porque efectivamente es una especie de meseta, ¿no?, con pequeñas variaciones muy grave. Pero si además de esto no hay que introducir algún mecanismo para promover que efectivamente estos fondos, hipotéticamente, tengan un potencial transformador. Entonces, nos consta que estás muy inmersa en los debates sobre, primero, sobre la gestación sobre la propia emisión de estos fondos y también sobre la manera en la que pueda utilizarse de manera lo más productiva posible en los países en desarrollo y en particular en los países de renta media. Así que, si pudieras aportar algo más de tu conocimiento sobre esto, pues te estaremos agradecidos. Sí. No, lo has dicho magníficamente, no podría mejorarlo yo, tal vez solo dar algunos detalles sobre ello. Totalmente de acuerdo que los 650.000 millones de dólares no son suficientes. La razón por la que se aprobó este monto es muy simple y es que es el monto que no requiere que Estados Unidos vaya al Congreso para aprobación. No pudimos hacer la emisión de derechos especiales de giro en el gobierno anterior de Estados Unidos, porque Trump además se oponía. Entonces, llevarlo al Congreso hubiera podido ser una cosa muy difícil para esta administración, que aprobó desde el principio, Janet Yellen aprobó desde el principio que sí hubiera una emisión, ¿no? Entonces, sí hubo un cambio importante,
Pero es cierto que de acuerdo a todas las mediciones, 650.000 millones de dólares para todo el mundo, ¿verdad? Cuando Europa tiene para Europa 750.000, pues es claramente no suficiente y no cierra la simetría. La simetría de que los países que tienen monedas de reserva emiten, y emiten todo lo que quieran. Estados Unidos ha emitido 2 trillones de dólares, trillones, ¿verdad? O sea que el QE, que se llama el quantitative easing, que es la capacidad de los bancos centrales de emitir de los países que tienen reserva, es otra de las asimetrías que hemos visto en el mundo, porque los países en desarrollo no tienen esa capacidad. Los bancos centrales pueden haber sido más flexibles en esta crisis, pero nunca van a tener la flexibilidad de los países desarrollados. Y además, perdón que les dé tanto detalle, pero además la otra simetría es que como nosotros, los en desarrollo, somos más vulnerables, tenemos que tener más reservas. ¿Y en qué monedas tenemos las reservas? En las monedas que han emitido Europa y Estados Unidos y los países que tienen monedas de reserva, ¿no? Entonces, ahí hay una desigualdad que solo podemos corregir multilateralmente, multilateralmente. Es importante por eso apreciar esta emisión, ¿verdad? Pero como dices, 40% de los derechos especiales de giro van al G7, 40%. 2/3 partes de la emisión de los derechos especiales de giro van a el G20. Y por tanto, por eso es que nosotros estamos presionando para esta redistribución, que solo puede ser voluntaria, porque no se puede exigir de acuerdo a la Constitución, el acuerdo constitutivo del Fondo Monetario Internacional. Entonces, efectivamente el fondo va a plantear una nueva facilidad dentro del fondo, como bien dices tú, una facilidad de resiliencia y cambio climático. Por lo menos es para, digamos así, proyectos nacionales para la adaptación y el cambio climático, ¿no? Pero el Fondo Monetario no es un banco de desarrollo. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es que no todo vaya al Fondo Monetario Internacional, sino que podamos capitalizar o crear fondos especiales en los bancos de desarrollo. Por 2 razones. Primero, porque los bancos de desarrollo pueden multiplicarlo por 10, porque son bancos, y se pueden apalancar en el mercado. Y por tanto esos fondos pueden convertirse en muchos más fondos. Pero en segundo lugar, porque los bancos de desarrollo financian proyectos de desarrollo, que es a lo que hacía referencia vos. No tenemos un problema solo macroeconómico. El Fondo Monetario actúa para los problemas macroeconómicos. Tenemos un problema micro, que es de la transformación de los sectores dentro de nuestros países. Y eso solo lo pueden hacer los bancos de desarrollo, no lo va a poder hacer el Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias, Rebeca, muy clarificador. Tenemos una pregunta más a cargo de Fran Verdes Montenegro, a quien invito a pasar aquí también para que, digamos, podáis veros las caras directamente en la interlocución. Sí, por aquí. Y, a ver, pues, buen día, secretaria general. Rapidísamente, por un lado, felicitarla por el nombramiento y agradecerle la labor que ha llevado a cabo en SEGIP. Creo que en un momento de crisis del regionalismo latinoamericano, la labor que han llevado a cabo en estos años ha sido fundamental. La pregunta también va un poco en línea de una de las amenazas o de los problemas sobre los que no ha podido detenerse del todo, pero en el que también ha estado muy implicada, que es el tema de las vacunas, del acceso equitativo a las vacunas. Usted se ha pronunciado públicamente en distintos artículos de opinión sobre la liberalización de las patentes, del waiver, y quisiera ver si pudiera un poco profundizar en ello y luego también vincularlo, porque muchas veces en este debate se menciona que no basta solo con la liberalización de la patente, sino que también hay algunos componentes que están acaparándose esenciales por parte de algunos países. Entonces, si nos puede dar alguna pista al respecto, pues se lo agradecemos. Muchísimas gracias, Fran. Excelentes preguntas también, como las anteriores. Bueno, primero, tal vez, si me permiten, no hablé mucho de SEGIP,
pero realmente yo aprecio mucho lo que ustedes han dicho y lo que dijo José Antonio. En realidad la CEGIP y también lo que preguntó David anteriormente, ¿cuál es la posición de CEGIP? Desde el punto de vista multilateral, David y amigos, lo que la CEGIP ha tratado de hacer es de mantener el espacio multilateral vigente, porque a mí me parece que en estos momentos del mundo eso es esencial. Estamos en un mundo multipolar que no necesariamente es un mundo multilateral, y nosotros tenemos que cuidar y fortalecer el multilateralismo. Y la verdad es que el espacio iberoamericano ha mantenido a los 22 países iberoamericanos participando en este espacio al más alto nivel, a pesar de las fracturas políticas que sin duda alguna existen en América Latina. Y yo siempre digo, en América Latina y en Iberoamérica, ¿no? Incluyendo a España, Portugal y Andorra. Y yo siempre digo que hay que entender que el multilateralismo no es un club de amigos. No es que yo me junto con el que me gusta. El multilateralismo lo que hace es crear un espacio donde estamos todos. Los que no nos gustamos, los que pensamos distinto, los que no, estamos enfrentados, porque es el único espacio de diálogo que puede ser legítimo en términos de la toma de decisiones. Y yo creo que eso nosotros lo hemos hecho, y yo tal vez, José Antonio, lo que más me siento orgullosa es de haber podido hacer esto durante años tan difíciles como los que hemos enfrentado, y en la última cumbre participaron los 22 países al más alto nivel posible. Participaron a nivel de presidencia 16 países, a nivel de cancilleres, otros 4 países, y hubo 2 países a nivel de viceministros, pero todos los niveles fueron políticos. Nadie nos mandó al tercero de la embajada, o me explico, todos fueron niveles políticos, y yo creo que eso es muy importante de mantener. Vacunas. Sí, es que el tema es el siguiente. Yo estoy de acuerdo, y nosotros hemos impulsado en el movimiento de lograr una vacuna universal, de acceso universal, en la liberalización de las patentes. Lo que sí es cierto es que no es suficiente, porque tenemos un problema en la cadena de valor. Un ejemplo, México y Argentina se unieron para producir la vacuna de AstraZeneca. Argentina produce el material biológico y México el envasamiento y la posibilidad para que la vacuna pueda llegar y ser usada, ¿no? ¿Cuál es el problema que tuvieron? El problema que tuvo México es que no tenía insumos. No había manera de conseguir los insumos y se atrasó el proyecto por esa razón. Ahora están produciendo, pero la capacidad de producción se ve limitada. Ese es el primer problema. El segundo problema es la infraestructura para producir. Entonces no se necesita solo la liberalización de la patente y no se necesita solo la regularización de la cadena de valor de los insumos, porque ha habido acaparamiento y además ha habido disrupción del comercio, sino que también se necesita apoyo técnico, porque de ahí usted tiene acceso a la patente, pero usted tiene que poder rápidamente levantar su producción. Mucha de la infraestructura que hay para poder producir, hay infraestructura ociosa, pero que no está hecha específicamente para producir estas vacunas, que son además con una metodología, una tecnología diferente. Por lo tanto, hay que adaptarlas. Entonces se necesita de ese apoyo para poder hacer eso. Esos son los 3 elementos fundamentales, digamos, para poder efectivamente lograr producir mucho más y darle un acceso universal a la vacuna. Muchas gracias, Rebeca. Sin abusar de tu tiempo, tenemos una pregunta más, ¿no? A cargo de Paz Díaz Nieto, que es codirectora del curso y la directora de Fondos Europeos del Gobierno de Cantabria. Muchas gracias. Ante todo, agradecer su presentación. Siempre es un gusto escucharla, sobre todo por el conocimiento tan aterrizado que tiene de la región, obviamente, de América Latina. Yo la oía hablar, señora Greenspan, y me daba un poco un cierto halo de desesperanza, ¿no? Porque desde que empecé a estudiar en los temas de la relación Unión Europea-América Latina y los estudios de la CEPAL, etcétera, se viene hablando de la eterna década perdida de América Latina, que a este paso va
camino de convertirse en el medio siglo prácticamente, ¿no? Porque siempre es, digamos, la esperanza de poder salir, venga, que si puedes. Yo he dedicado 20 años de mi vida a vivir en un país latinoamericano y siempre uno lo hace con ese enfoque idealista, ¿no? De esta vez sí vamos a poder sacar adelante proyectos en la región, en mi caso fue México, pero tuve ocasión de trabajar en todos los países de América Latina con la cooperación europea, con proyectos de la cooperación, y siempre a ese halo de decir, venga, ahora sí lo van a lograr, sí van a poder salir adelante. Y cuando la oí al principio de su presentación decir que los estudios de la CEPAL daban los primeros análisis de la CEPAL, hablaban de un retroceso de 20 años, pues realmente se me caía un poco el alma a los pies, ¿no? Pero bueno, tengo, digamos, visos de esperanza de que esto pueda revertirse y confío que efectivamente la sociedad civil latinoamericana, sobre todo, y pues las nuevas tendencias que puedan surgir en el continente puedan salir adelante. Mi pregunta un poco más en la línea de, bueno, usted habla de una transformación geopolítica, de una nueva agenda geopolítica, y en este contexto América Latina usted aspira a que no sea un sándwich, ¿no? Que de alguna manera tenga voz y voto precisamente en esta nueva reconfiguración del orden global que se está estructurando. Durante mis años de estudio en el doctorado, América Latina hizo una apuesta muy clara por el regionalismo latinoamericano. Surgieron por doquier un gran número de proyectos, digamos, de acuerdos de cooperación, de tratados de libre comercio. ¿Dónde queda, digamos, todo ese abanico de tratados que se crearon? ¿Dónde están los resultados? Si a día de hoy volvemos un poco la vista atrás, vemos que apenas se ha logrado nada. Si es verdad que se creció en términos comerciales, económicos, pero yo me pregunto hasta qué punto la sociedad civil, la ciudadanía, disfrutó, o fue todo, digamos, etéreo, o fue una mentira que nos hicieron creer. ¿Dónde queda ese nuevo modelo? ¿Cómo visualiza usted desde su perspectiva ese regionalismo latinoamericano? ¿Cuáles son los retos que debe afrontar en el medio y largo plazo, ¿no? ¿Van a persistir muchos de esos acuerdos de libre comercio? ¿Deberán reconfigurarse? Hemos visto, por ejemplo, cómo algunos están planteando nuevos escenarios. ¿Dónde queda todo esto, no? Gracias. Muchísimas gracias, Fabia. Bueno, con respecto a lo primero, ya voy a hablar del regionalismo, pero con respecto a lo primero, lo que pasa es que yo creo realmente que no estamos en un círculo, sino en una espiral, ¿verdad? Y tengo muchas razones para decir esto, ¿no? La pobreza que teníamos en los 60 no es la misma pobreza que tenemos hoy en día. Sigue siendo abyecta, sigue siendo inaceptable, pero no es la misma. Entonces, yo creo que el problema es que vamos en espiral, ¿no? Y uno no quisiera ir en espiral, sino en una línea ascendente, ¿no? Y por eso es tan duro, ¿no? Esto que está pasando con la pandemia. Pero el problema para mí es que la mayor desmovilización social se da con el pesimismo. O sea, si nosotros no creemos que la realidad se puede cambiar, no nos movilizamos para cambiarla. Y yo creo que no podemos caer en ello, porque si no, de verdad que todo está perdido, ¿verdad? Y las mujeres podemos decir eso. Una de las cosas que yo te puedo decir que no es igual es la situación de las mujeres, ni en el campo político, ni en el campo económico, grandes brechas, pero es innegable el avance, ¿no? Y yo te diría que América Latina, además, en términos del tema de las mujeres, con un dinamismo en algunos momentos todavía mayor que el de Europa, en términos del empuje por los cambios. España es un buen ejemplo y un buen líder de lo que ha pasado en el campo político con las mujeres, ¿verdad? Pero en los años 80 no teníamos eso. Yo fui de las primeras que entró a mi país a hacer en los rangos inferiores, digamos, de la escala política. Y tuvimos una primera presidenta mujer en Costa Rica, ¿verdad? Por los cambios que hicimos precisamente en la década perdida, ¿verdad? Algunas amigas mías del campo de los derechos humanos dicen que la década perdida fue una década perdida en lo económico, pero nunca lo fue en términos de los derechos humanos. Y yo creo que eso hay que tenerlo como perspectiva. Me explico, por eso digo que es una espiral, no un círculo. No un círculo, pero que es muy problemática, que tenemos que luchar contra ello, yo en eso estoy de acuerdo. En todo caso, en el regionalismo.
Es que a mí, yo creo que ahí mi generación falló. Porque creamos instituciones que hoy en día de ahí, por ejemplo, UNASUR desapareció, la CELAC, México está haciendo un gran esfuerzo por revivirla y ha hecho, y yo creo que está mejor y que va en buen camino, pero ha sido también de altos y bajos, ¿no? El acuerdo de Mercosur, el acuerdo centroamericano, el acuerdo andino, ¿no? Probablemente el centroamericano es el que ha estado mejor en los últimos días, pero en los últimos años, pero en estos días también debilitado por las rencillas políticas que hay dentro de la región. Entonces es cierto, yo ahí estoy totalmente de acuerdo con vos que las instituciones regionales para la integración regional en América Latina son débiles. América Latina comercia solo el 16% de su comercio total dentro de la región. Estuvimos en el 20%, ahora estamos en el 16%, ¿verdad? O sea, que realmente esa es una tarea pendiente. Ahora, si vos me preguntas hacia adelante, yo lo que creo es que la integración latinoamericana no puede ser solo de arriba para abajo. Yo hoy en día en lo que creo es una integración más de abajo para arriba. No creo en grandes estructuras, sino en facilitar la movilidad y el intercambio de los agentes sociales y económicos. Creo en la movilidad educativa, creo en la movilidad en las cadenas de valor, creo que los gobiernos pueden obstaculizar o facilitar, pero que no pueden decretar la integración. Y por eso es que lo que hemos hecho en CEGIP es eso, plantearnos el Erasmus iberoamericano, plantearnos el cuarto sector y la movilidad de los laboratorios de innovación ciudadana, plantearnos el poner en contacto las pequeñas y las medianas empresas para que entre ellas puedan hacer un tejido empresarial iberoamericano que no sea solo de las multilatinas, ¿no? Tener plataformas de intercambio de bienes intermedios para que no sea solo a través de contratos de grandes empresas que pueda haber movilidad empresarial dentro de la región. No sé si me explico. A mí me parece que lo que hay que poner en contacto, o sea, que en este mundo de las redes no podemos seguir pensando en integración como pensábamos en integración en los 60s. Que tenemos que hacer un cambio radical y lograr una densificación del tejido económico y social dentro de la región. Y eso es lo que nos va a dar una integración diferente. La otra parte que quiero decir es que cuando yo estaba en CEPAL hace muchos años, hablábamos del regionalismo, pero hablábamos del regionalismo abierto. No hablábamos de un regionalismo para cerrarnos hacia adentro. Hablábamos de un regionalismo para poder negociar mejor hacia afuera. Y yo creo que ahora yo oigo las dos cosas, ¿no? Oigo muchos que están hablando de un regionalismo cerrado, hacia adentro. No, los latinoamericanos para los latinoamericanos con los latinoamericanos, me explico. Y yo en eso no creo. Yo creo en el regionalismo abierto. Un regionalismo que fortalezca el multilateralismo global, que nos dé una entrada al mundo global, no que nos aleje de él. Y yo creo que tal vez esas son las dos cosas que yo tendría que decir sobre eso. Muchas gracias, Rebeca. No tenemos más preguntas de momento y yo solamente querría hacer un comentario final, además de agradecerte la intervención, ¿no? Escuchándote, me venía a la mente pues esa frase de don Antonio Gramsci, que decía: no nos hacemos ilusiones, pero no nos desilusionamos, ¿no? Que yo creo que resume un poco lo que has transmitido, ¿no? Es decir, que desde digamos, esa lucidez, ¿no?, que nos has transmitido sobre la naturaleza de los problemas, las dificultades, también has sabido transmitir una narrativa de progreso, una visión optimista respecto a las tareas
digamos, tanto todavía a nuestra generación como a las generaciones que vienen, pues les corresponde, ¿no? También me acordaba del debate de los años 90. Yo creo que coincide con ese periodo del que hablabas de CEPAL, cuando se discutía sobre el viejo regionalismo, es decir, regionalismo hacia adentro. Y se decía, no, tiene que haber un regionalismo que es la visión más liberal, ¿no?, hacia afuera. Y don Osvaldo Zunkel, ¿no?, decía aquello de, no, el regionalismo tiene que ser ahora desde dentro, ¿no? O sea, que no había una contraposición entre ambos modelos, porque efectivamente había que integrar más a los países de la región. Recuerdo que ya en aquel momento se hablaba de la importancia de la integración física, de una infraestructura que garantizase una mayor conectividad en la región, que sigue siendo, de hecho, una asignatura pendiente, una tarea, pero que se trataba también justamente de ganar competitividad vía una mejora de la productividad, ¿no? No, como decía otro clásico de esa época, no esa falsa competitividad de la externalización de los costes ambientales y los bajos salarios. Es una competitividad verdadera y basada en la incorporación de tecnología, de conocimiento, ¿no?, en esa densificación, diversificación de las cadenas de suministro, y esto pues para insertarse mejor en el mundo, no a base de materias primas, ¿no? Y un tercer apunte a lo que has señalado, también si me permites abundar sobre ello, es que efectivamente el porcentaje de comercio interregional ha bajado, ¿no? Pero claro, hay un factor que es muy importante introducir en la ecuación, que es China. Es decir, ese ciclo de reprimarización, porque ha supuesto un incremento verdaderamente espectacular de las exportaciones de materias primas, que ha hecho que avances importantes que se han producido en el comercio intrarregional, en términos absolutos, en términos de valor, y también en términos de cadenas productivas, pues en fin, le demos quizás menos importancia de las que hay. Hay una distinción académica, yo recuerdo que en su momento lo comentábamos con Paz, entre regionalismo y regionalización, ¿no? Bueno, son estas cuestiones más semánticas que nos gustan en la academia, pero que efectivamente quizás la apuesta hoy pase más por apoyar dinámicas de regionalización, es decir, de generación de región a partir de estos vínculos, y no tanto de estructuras institucionales que pretendan por decreto hacer cosas que luego no ocurren, ¿no? Bueno, un último apunte, y este sí me viene a la mente, es quizás, yo creo que tanto SEGIB ha marcado un camino muy importante en la preservación de ese espacio regional y de ese regionalismo, ¿no?, poniendo énfasis en agendas en las que todos los países tenían que estar de acuerdo, ¿no?, en agendas que son imperativas, la igualdad de género, la cooperación técnica. Algo de lo que no hemos hablado o no ha aparecido en tu intervención, pero me gustaría destacar el papel decisivo, ¿no?, que ha tenido SEGIB y que además es en parte, en gran medida, atribuible a tus mandatos, en la promoción de la cooperación sur-sur, una cooperación más horizontal en el seno de la región, ¿no? Y esto tiene una ventaja en el sentido que saca la discusión en los organismos regionales de asuntos que polarizan, ¿no? CELAC está ahora, en cierta manera, siguiendo el camino que iniciasteis, es decir, optando por una agenda de cooperación funcional, de cooperación técnica, pues para poner de acuerdo a todos los países, sorteando los asuntos que dividen y que fracturan, ¿no? O sea, que en cierta manera pues están importando el modelo que promovistes en SEGIB, de una cooperación centrada, como diría Ortega y Gasset, en las cosas, ¿no? Pues iberoamericanos a las cosas, ¿no? Porque parte de la otra discusión, cuando se polariza, es por necesidades, en muchos casos, de legitimación, de movilización política, y no tanto porque haya diferencias fundamentales. Bueno, termino reiterando nuestro agradecimiento, Rebeca, por tu valioso tiempo y por esta intervención y estas respuestas también que nos has dado, que han sido extraordinariamente clarificadoras. No en vano la tuya era la primera de las conferencias de este curso, porque yo creo que nos da un marco muy valioso pues para profundizar en las siguientes jornadas. Así que, de nuevo, muchas gracias. Pido de nuevo un aplauso para la Secretaria General. Muchas gracias José Antonio, y gracias por tus comentarios siempre tan atinados y buenos. Y gracias a todos, a David, a Fran, a Fabia, por estas intervenciones tan buenas y estas preguntas y por esta oportunidad de hablarles a ustedes hoy. Esta, como digo, mi última intervención académica como secretaria general, pero los espero a todos en la UNCTAD.
donde vamos a necesitar mucho apoyo para poder llevar una agenda transformadora global adelante. Así que muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Rebeca. Hasta la próxima.